Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tiempo con nosotros. Les enviamos un abrazo con mucho cariño. Sabemos que Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros en este tiempo. Y bueno, pues la idea es que podamos disfrutarlo juntos y que tengamos nosotros esta oportunidad gloriosa de celebrar con nuestro Dios. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu presencia. Te damos muchas gracias por el gran amor con el que tú nos amas y con el que siempre nos has amado. Te damos muchas gracias a Dios porque sabemos que tú tienes un propósito, un plan para nuestra vida, para nosotros en este día y que podamos nosotros disfrutarlo, que podemos nosotros conocerlo y también, Señor, recibir de ti toda la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Te damos pues muchas gracias por este tiempo, bendecimos cada hogar, cada familia de quienes se están conectando ahora en este tiempo. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos bendición, tu favor, tu protección para todo hogar, para toda familia. Pero también, Señor, te damos gracias por todos aquellos lugares donde se está predicando tu palabra, donde se está transmitiendo tu palabra. Bendecimos el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los ministerios que están hablando de ti, que están poniendo tu voz en el corazón de las personas a través de tu palabra y de la predicación. Te damos pues muchas gracias por estar con nosotros y queremos poner este tiempo delante de ti, Señor. Te rogamos, manifiéstate a nuestra vida, a nuestro corazón y permítenos, Señor, recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, pues vamos a alabar al Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el 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 Señor. Dios al mundo amó y a Jesús envió para que creyendo en Él vivamos por su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Cristo a mí me amó y vida nueva me dio para compartir su eterna gloria y su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor, y en esto conocemos al que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor. Amémonos, amémonos.
amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Dios al mundo amó y a Jesús envió para que creyendo en Él vivamos por su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Cristo a mí me amó y vida nueva me dio para compartir su eterna gloria y su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Gloria doy al Señor, porque nos dio su amor, y en esto conocemos al que es de Dios, que ama, que ama, que ama como mi Señor, que ama, que ama, que ama como mi Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Dios al mundo amó y a Jesús envió para que creyendo en Él vivamos por su amor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. 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 Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amémonos, amémonos, amémonos en el Señor. Amemos al Señor. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso.
poderoso. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, Dios poderoso. Amo al Señor. Amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, amo al Señor, amo al Señor, Dios poderoso. Amo al Señor, amo al Señor, amo al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Gloria al Señor, Dios poderoso. Padre, a ti te damos toda la gloria, la honra, el imperio, el poder, la alabanza. Y te damos muchas gracias por estar con nosotros, por darnos la libertad con la que podemos venir a ti, con la que podemos alabarte, bendecirte, adorarte, exaltar tu nombre, Señor. Muchas gracias por tu presencia aquí entre nosotros, quienes estamos reunidos en esta tarde. Gracias, bendito Dios, gracias por amarnos, gracias por tu amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, antes de dar paso a nuestro mensaje en este día, ya que sabemos que en nuestro país, por lo menos, y en algunos más, se celebra el famoso Día del Amor y la Amistad, necesitaríamos mencionar algunas cuestiones con las que podemos tener pues un entendimiento bien claro de lo que es el amor y la amistad, de lo que estamos hablando al hablar de amor y amistad, aunque repito, no es el tema para este día. Para empezar, Dios es amor, y el apóstol Juan en su primera carta escribió lo siguiente. Son 2-3 versos que vamos a considerar al respecto. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 14, la escritura nos dice así:
En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Y en el capítulo 4, versos 7 y 8 de la misma carta, nos dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y adelante, en ese capítulo, en el párrafo 20, la Escritura dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y lo que enseñó Jesús a sus discípulos fue esto. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Entonces, si alguien habla de amor, necesita forzosamente entender que para que el amor pueda estar presente, necesitamos nosotros entender que Dios es amor. Y que solamente a través de Dios podemos conocer el verdadero amor. Y la amistad, pues aquí la señaló Jesús, diciéndole a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, dice, el poner su vida por sus amigos. Entonces, amor y amistad, en fin, ya tenemos nosotros una idea, una palabra de parte de Dios para el comprender este día. Ahora, hace unos días, entrando en el tema, hace unos días leí una nota que representa mucho de lo que está sucediendo en el mundo ante las circunstancias que estamos viviendo. Muchos de los mensajes que se están dando a través del mundo son mensajes que podríamos llamar apocalípticos, mensajes que están haciéndonos ver pues el final de los tiempos o anunciando que ciertamente Cristo viene en breve. Eso es algo que nosotros creemos también, que el Señor viene pronto, pero básicamente se basan en una serie de situaciones muy, muy difíciles, bueno, a veces como tratando de forzar lo que dice la Escritura. Y hace unos días leí una nota, como les decía yo, que representa mucho de lo que está aconteciendo a nivel mundial y sobre todo en la Iglesia de Dios. Sucede que en Barranquilla, en Colombia, un pastor X de una iglesia local, también X, dijo que había recibido un mensaje del Señor en donde le anunciaba que vendría por su iglesia. Eso es algo que todos nosotros sabemos que habrá de acontecer, por supuesto. Pero lo curioso de este mensaje que publicó y que predicó este pastor fue que Dios le había dicho que venía el 28 de enero del 2021 por su iglesia. Estamos a 14 de febrero y eso que anunció este hombre a su congregación a través de sus medios, fundamentado según él en una revelación personal de Dios a su vida, fue que venía Cristo el 28 de enero. Entonces, por cosas como estas, evidentemente, bueno, pues esa iglesia sigue ahí y las personas que estaban esperando al Señor, pues también siguen ahí. Lo malo fue que muchos, ante el aviso que les hizo su pastor, resulta que vendieron sus propiedades, vendieron sus bienes, se deshicieron de todo lo que tenían, renunciaron a sus trabajos. Entonces, toda esa sociedad alrededor de esta comunidad, de esa ciudad de Colombia, resulta que se quedaron en una indefinición horrible,
¿Por qué? Porque se anunció algo que verdaderamente no podía haber salido de los labios del Señor. Porque el Señor dice que solamente el Padre Celestial sabe cuándo será, cuando el Señor venga. Entonces, si nosotros nos ponemos a especular, aun si nos ponemos nosotros a ayunar, a orar y a buscar a Dios, pidiéndole que se revele, que nos diga cuándo, es una insensatez hacerlo, porque no es el plan de Dios que nosotros sepamos. Dice la Escritura que será como ladrón en la noche. Y ningún ladrón habla para hacer cita de cuándo va a venir. Entonces, necesitamos nosotros considerar que hay muchas cosas como este evento, como esta situación que se dio en nuestro país hermano de Colombia, que son por las que la iglesia sufre graves ataques. Y entonces a este tipo de eventos se le podría llamar como un anticipo del final de la iglesia. Y es precisamente ese nombre que le pusimos a este mensaje, el final de la iglesia, el fin de la iglesia, para ser más precisos. El fin. Hay dos formas de entender el fin de la iglesia. Uno, que como institución llegue a un grado de inutilidad y desprestigio que finalmente cierre sus puertas para nunca más intentar lograr un lugar en medio de la sociedad. Y el segundo es el fin de la iglesia como un propósito de su existencia. Y entonces, bueno, pues vamos a ir comentando uno y otro para considerar y tener un amplio panorama de lo que es el fin de la iglesia. ¿De dónde surge la iglesia para empezar? ¿De dónde surge la iglesia de Cristo? ¿Es una institución fundada por el ser humano o es una institución fundada por Dios? Bueno, Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo cuál sería el fundamento de su iglesia. Y vamos por favor al Evangelio San Mateo capítulo 16. Ahí tenemos nosotros este diálogo. Dice el verso 15, Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y bueno, nos podríamos nosotros preguntar, pues, ¿cuál es la roca sobre la que Jesús habría de edificar su iglesia? Pues la roca sobre la cual se edifica la iglesia de Cristo es esta verdad. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo no es un profeta, Jesucristo no es un iluminado, Jesucristo no es un rabí como lo consideran los judíos. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es Dios hecho carne, que habitó entre nosotros conforme lo declara el Evangelio de San Juan. Y bueno, pues toda la Escritura da testimonio de esa visitación de Dios a esta tierra. Este es el fundamento. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, toda aquella persona que considera y cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, tiene parte en la iglesia de Cristo. Este es el fundamento. También podemos considerar lo que algunos han señalado, que en cuanto al surgimiento de la iglesia, y esto es algo que pues vale la pena escuchar por lo menos alguna vez. Se trata de que cuando Jesús estaba en la cruz,
uno de los soldados le perforó el costado. Y entonces dice aquí Juan capítulo 19, verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Esto lo dice Juan capítulo 19, verso 34. Ahora, en el siglo XIX hubo un predicador y pastor allá en Inglaterra, Charles Spurgeon, que hizo mención a predicaciones de otros predicadores de otros tiempos, en donde se señala que así como Dios hizo dormir a Adán y tomó de su costilla, de su costado una costilla y formó a la mujer, que así cuando se abrió el costado de Jesús y salió de su interior sangre y agua, que eran los elementos que se usaban en los sacrificios en el pueblo, para el pueblo judío, primero en el tabernáculo y después en el templo. Cuando salieron estos elementos, entonces que ese es el simbolismo del origen de la iglesia de Cristo. Otro hecho que puede referirse es que, estando Jesús en la cruz, entregó a su madre al cuidado de su discípulo amado, dejando así paso a una de las tareas que la iglesia de Cristo tiene, es el cuidado de las viudas. Vamos por favor al capítulo 19 del Evangelio de San Juan, ahí en el párrafo 25. Dice así la Escritura: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. O sea, lo que sucedió ahí no fue otra cosa más que encargar Jesucristo el cuidado de su madre a su gran discípulo, a su querido discípulo Juan. Entonces a él le encargó el cuidado de su madre. Él ya no iba a estar con ella, él ya no iba a estar más en este mundo. Y entonces le encarga ese cuidado filial de la madre de Jesús. Ahora, en cuanto al fin de la iglesia como consecuencia de la persecución, podemos ver lo que Jesús en su Sermón del Monte, hablando de las bienaventuranzas, advirtió a sus seguidores. En Mateo 5, verso 11, la Escritura nos dice así: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Entonces, en cuanto al fin de la iglesia, se habla también, o debemos de entender, que hay una campaña, por decirlo así, de persecución. Es una campaña que ha seguido a la iglesia de Cristo desde su inicio. Empezó, pues, poniendo a Jesús en la cruz, y después a sus discípulos. Fueron perseguidos y sufrieron. No solamente de una persecución, sino también de martirio y muerte por Jesucristo. El fin de la iglesia era el propósito de la persecución promovida por los judíos ante el gobierno romano, de la que Pablo formó parte. Luego de un discurso magnífico, precioso, de Esteban, uno de los discípulos escogidos junto con otros 6 para el servicio de los creyentes, él relató a los judíos la trayectoria del pueblo de Dios y llegó al punto en donde los confrontó con su pecado por seguir
por perseguir y dar muerte a los profetas y a Jesús mismo, así como decía Jesús de que se le había dado muerte a los profetas de Dios. Y entonces vamos a ver aquí lo que sucedió en el capítulo 7 del libro de los Hechos, a partir del párrafo número 51. La Escritura nos dice así: pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Digo, es claro que si a alguien le dicen así, lo más probable es que se incomode. Pero finalmente Esteban tenía razón, porque estaba hablando con aquellos jerarcas judíos. Les estaba haciendo notar que ellos mismos habían ido en contra del propósito de Dios, del propósito del Dios vivo. Y entonces los está confrontando a su pecado. Y entonces dice, siempre se oponen al Espíritu Santo. O sea, qué terrible que alguien se oponga consistentemente al Espíritu Santo. Y el fin de la iglesia lo persiguen aquellos que se oponen a la obra del Espíritu Santo. Dice, son iguales que sus padres, hablando de las tradiciones y de todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés, que ellos hicieron una religión. ¿A qué profeta no persiguieron?, les decía Esteban. Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, refiriéndose a Jesucristo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Esto no lo podría haber inventado Esteban. Esto fue una revelación del Dios vivo. En ese momento donde Esteban estaba haciendo una defensa de la vida y obra del Señor Jesucristo y de todos aquellos profetas que habían anunciado la venida del Señor, la venida del ungido, la venida del Mesías. Y que el pueblo judío en su terquedad, en su afán de defender una religión, porque ya no era solamente la ley que dio Moisés, ya era una religión que ellos habían formado. Entonces estaban ellos verdaderamente en contra de todo lo que Jesús representaba, de todo lo que el Evangelio representaba. Y entonces dice, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Verso 57. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Y ahí estaba Saulo. Y luego vamos a ver en el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Luego de esto, Saulo recibió la documentación que lo habilitaba para dirigir la persecución. Ellos querían el fin de la iglesia.
Ellos perseguían a la iglesia para darle fin, para terminarla. Saulo, dice el 9, capítulo 9, verso 1, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Dice, aún lanzaba amenazas de muerte. O sea, desde que estuvo presente en la lapidación de Esteban hasta este momento, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo fue un conspirador en contra de la obra del Espíritu Santo. Él fue un perseguidor, él fue uno de los que le quería dar fin a la iglesia. Y dice este párrafo 1, lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Y al hablar de este camino está hablando de Jesucristo, de los seguidores de Cristo. Jesucristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, al hablar del camino, está hablando de Jesucristo. Y esto es lo que quería hacer Saulo. Aún siendo Saulo, dice, hallar a hombres o mujeres de este camino. En ese momento ya estaba formándose la iglesia sobre la verdad de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Ya estaba desarrollándose esa comunidad de fe, ese grupo de creyentes en diferentes lugares. Se estaban formando esos grupos de creyentes que constituyen la iglesia, y él quería llevarlos presos a Jerusalén. Curiosamente, aquel que pretendía eliminar a los creyentes fue alcanzado por el que es la cabeza de la iglesia, y de ser perseguidor pasó a ser protector y promotor del evangelio. El fin de la iglesia en cuanto a su propósito es claro con las palabras que Jesús, habiendo resucitado de los muertos, dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 28, en el párrafo 18, leemos. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hace unos días escuchaba yo de un pastor que dio un mensaje sobre aquello de que Jesús, de que Dios no tiene control sobre las cosas. Y estoy de acuerdo en eso. Dios no tiene control sobre las cosas. Dios tiene autoridad, Dios tiene dominio, Dios tiene soberanía sobre las cosas. Y aquí Jesús está diciendo, una vez resucitado, le está diciendo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el verso 19, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces aquí podemos ver el fin, el propósito de la iglesia, lo que Jesucristo dio como una instrucción a sus discípulos. Les dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Yo le doy gracias a Dios por las personas que han venido a México a predicar el evangelio. Le doy gracias a Dios por esas personas que dejaron ya su entorno, sus comodidades, quizás sus costumbres, y vinieron a sembrar su vida y a sembrar la palabra de Dios entre nosotros en México. Bendigo a Dios por la vida de todos ellos.
Entonces dice, vayan y hagan discípulos. Entonces no es nada más ir, se trata de hacer discípulos. Y esto de hacer discípulos consiste en enseñarles la palabra, enseñarles a vivir una vida cristiana, porque de nada sirve aprenderse la Biblia de memoria si no se vive de acuerdo a los principios que Dios enseña en su palabra. No se trata de un asunto intelectual, no se trata de un asunto filosófico, se trata de un asunto práctico en el cual nosotros tenemos la oportunidad de mostrar al mundo cómo es la vida de una persona en quien habita Cristo por la fe en su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos como propósito, ese es el fin de la iglesia, mostrar a Cristo entre las demás personas. Dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Pero muy importante, y no lo quiero yo dejar de mencionar, dice, después de haberles dicho de hacer discípulos en todas las naciones, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué importante es que como gente de Dios sigamos las instrucciones que Dios dio a través de su palabra. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la fecha hay muchos cristianos o muchos simpatizantes con Jesús, con la palabra, con el Evangelio, pero que no se han bautizado. Algunos dicen, bueno, pues yo me bauticé de chiquito. Bueno, una aclaración. Si fue de chiquito, no te bautizaste tú, te bautizaron. Y el asunto con el bautismo que el Señor está pidiendo es un acto de fe, es un acto consciente de la propia voluntad del individuo. Entonces, amados, a veces pienso que con la cuestión del bautismo pensamos como la sociedad piensa el día de hoy, que solamente se junta en vez de casarse. Dice, ¿para qué un papel? Prefiero estar con la persona por amor y no por un papel. Y entonces desconocen la legalidad y desconocen la formalidad del mandato de Dios. Entonces, si nosotros decimos que somos gente de Dios, si decimos que somos cristianos, necesitamos forzosamente haber pasado por un evento consciente en donde nosotros hayamos sido bautizados, en donde hayamos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo es? Pues es un evento en donde uno da testimonio de su nueva fe en Cristo. Y entonces, en semejanza con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, uno es cubierto de aguas y uno en ese instante no se queda uno ahí a vivir debajo del agua, sino que sale uno de inmediato en ese simbolismo de la resurrección de Cristo a una nueva vida de poder, una nueva vida donde damos lugar a la obra del Espíritu de Dios en nosotros, dejando ahí en ese simbolismo del bautismo, dejando ahí a ese hombre viejo, a esa persona vieja, a ese ser humano viejo, contaminado con sus malas costumbres, con sus mañas, con sus manías, con todas esas cosas que no agradaban a Dios. Y ahí es el que se queda, ahí adentro de esa agua. Y entonces la persona que surge es una persona que surge en la voluntad de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, amados, amadas, amigos, hermanos en Cristo, no dejemos que esta evidencia o que este paso tan importante de la vida en Cristo no lo hagamos pensando que es una formalidad, que mejor de corazón, no. O sea, seamos obedientes, seamos dóciles a lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos. Entonces, amados, si no han tenido la evidencia, la experiencia personal de ser bautizados como hijos e hijas de Dios,
necesitan buscar a su líder, necesitan buscar a su pastor para que les bautice, porque no es un asunto voluntario, es un principio de la vida en Cristo. En fin, continúo. El fin, estamos hablando del fin de la iglesia, ¿no? Enséñenles, dice el verso 20, a cumplir todas las cosas que les he mandado. Eso se tiene que aprender. Venimos en este mundo, estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos parece bien, lo que nos satisface. Necesitamos ser enseñados a cumplir todas las cosas que Dios establece en su palabra para poder tener una vida que sea agradable a Él. De eso se trata esta vida, de conocer a Dios, para prepararnos, para poder pasar con Él toda nuestra eternidad. Y entonces dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días, no solo los domingos, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El fin de la iglesia es que vivamos en paz. Que seamos edificados en el temor del Señor, y el crecimiento de la iglesia no es por una estrategia humana, sino por la fuerza del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 31. Estamos hablando del fin de la iglesia. Que vivamos en paz. Dice, mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria, conste que están hablando las iglesias, que nadie se confunda. Aquí no hay ningún problema, ninguna contradicción. Jesús declaró que sobre la verdad que había declarado Pedro, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, edificaría su iglesia. Y aquí resulta que el libro de los Hechos, Lucas, nos habla de las iglesias. Quiere decir que en todos los lugares por donde se esparcía la verdad del Dios vivo, la verdad de la enseñanza de Cristo, el testimonio de los discípulos de Cristo, en cada lugar se fue generando una iglesia, un grupo de creyentes, seguidores del Evangelio de Cristo. Entonces dice así, mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. El fin de la iglesia como propósito es que podamos nosotros vivir en paz y seamos edificados en el temor del Señor. Ser edificados en el temor del Señor es tener la conciencia de la constante presencia de Dios en nuestra vida. No hay rincones oscuros para Dios. Nosotros vivimos expuestos todo el tiempo delante del Señor. Y todo aquello que hacemos, todo aquello incluso que pensamos o que está en nuestro corazón como una intención, todo eso lo conoce el Señor. Y no podemos nosotros pretender que nos vamos a esconder un ratito. Ay, aquí Dios no me ve. Dios nos ve en todo momento. Y vivir en el temor de Dios es vivir en una conciencia de su permanente presencia, pero también en el ánimo de no ofenderlo, en el ánimo de no causarle dolor al Señor. Así como nosotros, padres de familia, cuando vemos que nuestros hijos cometen alguna situación inconveniente, nos duele, nos sentimos tristes, cuando les va mal, cuando se accidentan, cuando sufren, nos sentimos tristes. Y lo mismo sucede con Dios, cuando uno de sus hijos comete algo que no debe de hacer, cuando se aparta, cuando se desvía del camino, cuando sufre, Dios también
se duele por nosotros. Entonces, vivir en el temor del Señor es vivir en esa conciencia de su presencia, de su permanente presencia en nuestra vida y de saber que el propósito de nuestra vida es darle a Él la gloria, que Él sea glorificado a través de nuestra vida. Entonces, eso es lo que nos dice Hechos 9, verso 31. Dice, y su número, hablando de las iglesias, su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué es? Nosotros tenemos la bendición de haber conocido a Cristo hace 42 años. Hace 42 años en México no había la cantidad de iglesias cristianas que hay hoy en día. Hace 41 años, las iglesias cristianas que había eran las iglesias de las diferentes denominaciones evangélicas. Esas eran las iglesias cristianas. Estaba la iglesia tradicional y las iglesias cristianas de corte que le llaman evangélico, con sus diferencias, sus correspondientes diferencias unas de otras. El asunto es que eran las únicas que había. Pero hace 42 años que nosotros conocimos a Cristo, conocimos al Señor en un ambiente no religioso, en un ambiente secular, por decirlo de alguna forma, en donde los que predicaban no eran sacerdotes, no eran ministros ordenados. Los que predicaban la palabra eran o misioneros que venían de otros países o profesionistas, arquitectos, abogados, médicos, que habían tenido un encuentro personal con el Señor y que ahora predicaban su palabra. Y ese es el ambiente en donde nosotros conocimos al Señor Jesucristo, en un ambiente secular, en un ambiente nada religioso. Entonces, bueno, ese es el propósito de la iglesia. Otro de los propósitos de la iglesia, otro fin de la iglesia, lo declaró Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. Y podemos asomarnos ahí a lo que es Efesios capítulo 3. Dice en el verso 8, dice, yo que soy el menor, que el más pequeño de todos los santos, he recibido. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia vemos aquí de aquel Saulo que estaba respirando amenazas en contra de la iglesia de Cristo, a este Pablo que dice de él, yo soy el menor, que el más pequeño de todos los santos? El menor dice, soy menor que el más pequeño de todos los santos. Ahí, bueno, cosas maravillosas sucedieron en la vida del apóstol Pablo, Saulo, el anterior Saulo. Ahí poco después de lo que leímos en el libro de Hechos, él tuvo un encontronazo con el Señor Jesucristo y a partir de ahí el Señor le cambió la vida, así como nos ha cambiado la vida a todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo de una manera personal. Entonces, bueno, dice Efesios 3:8, el menor que el más pequeño de todos los santos, dice, he recibido el privilegio. El fin de la iglesia es aprovechar el privilegio que dice aquí de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. ¿Cuál es nuestra manera de predicar el evangelio? Predicamos el evangelio, dicen algunos, o por lo menos es un concepto que se manejaba mucho hace muchos años, decía, no se puede predicar a bibliazos, no podemos nosotros predicar unas buenas nuevas que parezcan malas. Necesitamos predicar, como dice aquí, las insondables riquezas de Cristo. Necesitamos hablar de algo más alto de lo que la gente conoce. La gente conoce las religiones, la gente conoce los ordenamientos religiosos, pues muchas de ese ambiente
de estructura, de pensamiento y de actitud o de conducta. Pero lo que necesita conocer la gente que no conoce al Señor son las insondables riquezas de Cristo. Dice, y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. El fin de la iglesia, verso número 10, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Nosotros, el fin de la iglesia, de nosotros los creyentes, es que demos a conocer, como dice aquí, la multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, la iglesia de Cristo, estamos llamados a dar a conocer a los poderes y principados en los lugares celestiales la multiforme sabiduría del Señor. La multiforme sabiduría del Señor. ¿A quiénes? ¿A los demonios? Efectivamente, a los demonios. Ellos son los que menciona aquí Pablo, los principados y poderes en lugares celestiales. La iglesia le tiene que poner su alto a las obras del diablo. La iglesia tiene la autoridad de parte de Dios para instruir a esos espíritus inmundos que el Dios vivo habita en nosotros, y en el nombre del Dios vivo, en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad para ponerles un alto. A veces la gente se queja y dice, hermano, es que el diablo me trae zarandeado. Momento, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para enfrentar las obras del diablo, para ponerles un alto. Dice aquí bien claro, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Entonces, amados, es nuestra tarea, es nuestra misión como la iglesia, es nuestro fin como la iglesia hacer esto y parar en seco la obra del diablo. Dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así lo dijo Jesús, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Recientemente referimos una advertencia que hizo Jesús a sus discípulos. En Juan capítulo 16, a partir del párrafo 1, dice la Escritura, les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas. El Señor anunció que en el mundo habría aflicción. Y bueno, los discípulos en esa primera generación de discípulos de Jesucristo, Él les dijo lo siguiente: ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Decíamos que hace poco, relativamente, lo comentamos. Pensará, dice, llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Sigue habiendo gente que quiere el fin de la iglesia en cuanto a terminarla, exterminarla. Y habrá quienes piensen, al matar a un siervo de Jesucristo, quienes piensen que le están haciendo un servicio a Dios. Y quede claro lo que dice Jesús al respecto en estas líneas. Dice, pensará que rinde un servicio a Dios. El verso 3 dice, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Los que persiguen a la iglesia de Cristo, sean quienes sean, lo hacen porque no conocen al Dios vivo, ni conocen a su Hijo Jesucristo. Y por eso lo hacen y piensan que al hacer la maldad, el ánimo de exterminio que tienen en contra de los hijos de Dios es porque quieren hacer un servicio a Dios. Y el Señor bien claro lo dice, no conocen al Padre ni me conocen a mí.
Y dice el párrafo 4, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que yo se los había dicho. El fin de la iglesia como propósito de exterminio es la obra de Satanás a través de personas que no conocen a Dios y mucho menos a Cristo. Jesús así lo declaró a los judíos que estaban entre sus discípulos. Lo vemos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Ya estamos por concluir. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan dice así, verso 37 en adelante, dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, les respondió a aquellos judíos que estaban entre sus discípulos. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Y ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Pero ahora, dice, Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Y entonces, dice, le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Y aquí vemos cómo ese afán de exterminio, ese fin de la iglesia que procura Satanás, lo ha procurado desde el principio, como dice aquí, porque es homicida. Desde el principio es mentiroso, no hay verdad en Satanás. Y esos que procuran el fin de la iglesia a manera de exterminio de la iglesia, definitivamente, como lo dice aquí el Señor Jesucristo, dice, no son de Dios. El fin de la iglesia como objetivo lo escribió Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 de su primera carta. Verso 9, Pedro escribe, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el fin de la iglesia, el anunciar las virtudes, como dice aquí, de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El fin de la iglesia, pues, es anunciar los hechos maravillosos de Dios en Cristo. El fin de la iglesia es ayudar a todos, como dice Hechos 2, verso 47. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia, el fin de la iglesia es alabar al Señor y brindar a todos la ayuda. Aquí no dice que solo ayudaban a los hermanos en la fe, ayudaban a todos, amados. El fin de la iglesia es que ayudemos, es que bendigamos. Así fue la promesa, te bendeciré y serás bendición. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de ayudar a los demás. ¿En qué medida? Pues en la medida que cada quien lo pueda hacer. Eso es parte del fin
de la iglesia de Cristo. El fin de la iglesia es hacer discípulos de Jesús y que lo somos, y los que somos llamados cristianos lo seamos de verdad. Los primeros cristianos fueron llamados así en Antioquía, y dice el verso 25 de Hechos capítulo 11: después de eso Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Así es de que el fin de la iglesia es hacer discípulos de Jesús, y que los que somos llamados cristianos seamos verdaderos discípulos de Jesús. Quisiera yo hacer un paréntesis para dirigirme a las personas que quizás están escuchando un mensaje así por primera vez. Quisiera yo decirles, amados, con todo respeto por su trayectoria, por su tradición personal, por su entendimiento de Dios hasta este momento, quiero decirles, Dios les ama, y les ama tan profundamente que Él mismo tomó forma humana para venir a esta tierra y entregar su vida para podernos dar la oportunidad de entrar a la presencia del Dios vivo, no solamente durante este tiempo de nuestra vida, sino de aquí en adelante por la eternidad. Entonces, si hay alguien que nunca se haya comprometido con Dios en los términos que la palabra de Dios nos enseña, yo quisiera invitarle a seguir unas breves palabras con las que se pueda comprometer con el Señor de una manera íntima y personal. Por favor, díganle así: Señor, te doy gracias porque hoy me doy cuenta de que te necesito. Quiero establecer un compromiso personal contigo. Y en esta hora te ruego me perdones de todo lo malo que yo he hecho con anterioridad. Perdóname, Señor, limpia mi vida, limpia mi conciencia con esa sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Permíteme ser una nueva persona para ti, que pueda vivir para ti, que pueda servirte a ti, y que pueda yo tener la habilidad para recibir tu palabra, comprenderla y vivir por ella. Y aún más, Señor, poder compartir de esta verdad, de esta palabra con todas las personas a mi alrededor. Te doy gracias por darme tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo recibo y declaro a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y te doy gracias, Padre, porque yo sé que a partir de este momento yo vengo a ser parte de tu familia en esta tierra, parte de tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Pues muchas felicidades a ustedes que lo hayan hecho por primera vez. Gracias por acompañarnos, por seguir estas palabras tan sencillas. Seguramente las personas que les invitaron a escuchar este mensaje tendrán para ustedes mayor información de cómo conocer mejor la palabra. Nosotros estamos para servirles, estamos presentes en las redes sociales famosas, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Manantial Hogar Espiritual. Estamos a sus órdenes y con mucho gusto les ofrecemos lo que nosotros hemos alcanzado a entender de la palabra de Dios. Le damos muchas gracias y los felicitamos muy cordialmente. Y bueno, el resto de nuestros queridos amigos, amigas, hermanos en Cristo que nos hacen favor de acompañarnos en esta tarde, queremos también darle gracias a Dios porque nosotros somos la parte productiva de este tema del fin de la iglesia. Nosotros no somos de aquellos que provocan la destrucción de la iglesia. Nosotros no somos parte de aquellos que traen vergüenza a la iglesia de Cristo. Nosotros somos de aquellos que viven para servir al Señor, para servir a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Estamos
verdaderamente comprometidos y contentos con poder ser parte de la iglesia de Cristo y saber que el fin de la iglesia será en esa unión permanente con nuestro Señor Jesucristo. Y es a Él a quien nosotros esperamos que venga por cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer y a cumplir ese fin, ese propósito que tiene para su iglesia en esta tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por darnos la oportunidad de servirte. Sabemos, mi Dios, que el enemigo está activo y que pretende continuar esa persecución para destruir tu iglesia, pero nosotros estamos para servirte y estamos para seguir compartiendo hasta donde sea posible tu palabra con todas aquellas personas con quienes tengamos nosotros oportunidad de interactuar. Te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Sabemos, mi Dios, que tú enriqueces tu palabra a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, la revelas y nos permites alimentarnos con ella. Y te damos muchas gracias porque sabemos, mi Dios, que este fin de la iglesia lo veremos nosotros consumado en ese momento en el que estemos contigo por toda la eternidad. Te damos pues muchas gracias, Padre, y declaramos que este tiempo es tu tiempo, es un tiempo de vida, es un tiempo de amor, es un tiempo de amistad, no con el mundo, es un tiempo de amistad contigo, Señor. Y declaramos tu amor sobre cada uno de los hogares, de las familias en los que estamos reunidos en tu nombre, y te damos gracias por la paz que viene, Señor, por tu presencia en nuestros corazones. Bendito seas por siempre, Padre. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por su compañía, a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarlos. Los invitamos el próximo domingo al mediodía. Estaremos con ustedes nuevamente si Dios nos lo permite.